En la noticia, mediodía, con Miguel Ángel López Arias. 12:33. Bueno, este país, le iba a decir que desde la época de la Nueva España, no, desde la conformación de las grandes sociedades teocráticas del Huetlatoani, de los Pipintlin, que eran los principales, o los gente que acompañaba al Huetlatoani, estamos hablando de una época prehispánica, donde los Macehualtin conformaban este gran grueso llamado pueblo, o los Mayeque, que eran los que, literalmente significa los que tienen brazos, o los últimos de los últimos, los Tlatlacuatin, que eran los esclavos. Desde esa época teníamos enormes diferencias sociales. México, el México prehispánico, bueno, pues se conformaba de una élite colocada en un país profundamente rico. Entonces, si yo le digo que hace 500 o 600 años estábamos así, como estamos ahora, nada más que con la diferencia que ahora tenemos teléfonos celulares, tenemos acceso a muchas cosas, en teoría sabemos leer, pero no razonar, y que tenemos la carga de 50 millones de mexicanos en pobreza, pues sí tenemos que revisar nuestra historia y este complejo camino donde ni en la Nueva España se pudo solucionar el tema de la pobreza. No le convenía a los peninsulares, por supuesto, a los españoles, porque su riqueza y las grandes fortunas fueron acumuladas precisamente con la fuerza del pueblo, con los de abajo, ¿sí? El grito de la Revolución Mexicana es un término de igualdad, ¿no? Querían sacar a los campesinos, tierra y libertad de Zapata, en fin, querían sacar a los campesinos de esta condición de pobreza, de miseria, y no se consiguió. Entonces, viene el fin del caudillaje en México. Se acaban los presidentes de la Revolución Mexicana y llegan los tecnócratas. Y los tecnócratas, con todo el Tratado de Libre Comercio y con firmas y con grandes y sendos doctorados en el extranjero, pues vienen a recetarnos algo que no ha funcionado. Entonces, este asunto de la pobreza que le ha dado muchísimo kilometraje también a partidos políticos, porque yo quiero pensar, aquellos partidos de izquierda, pues ¿qué dirían en este momento si se acaba precisamente la pobreza? Así que ¿qué venden? ¿No? Entonces, este tema tiene que llevarnos a lo siguiente, un análisis profundo del por qué estamos como estamos. Saludo con mucho gusto al doctor Hugo Campuzano León, vicepresidente del Colegio de Economistas de la Ciudad de México. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido por la invitación y a tus órdenes. Muchas gracias. Saludo también al doctor en Administración Pública, Eduardo López, con 2 postdoctorados en Alcalá de Henares, en España. Querido doctor, ¿cómo estás? Muy bien, consternado por toda tu introducción. No, pues es que está de pena. Siempre genera el tema de la pobreza. El doctor Hugo no dejará mentir, porque es lacerante ya lo que está sucediendo en México. Y bueno, agradecido siempre que estos debates se abran entre especialistas, conocedores, a veces quienes solamente traemos una opinión sobre el tema. Pero bien, pues agradecido, Miguel. No, al contrario. Y yo tengo que preguntarles, y va a rajatabla, que digo, doctor Hugo Campuzano, a ver, esta receta de sacar a la pobreza a los pobres no funcionó. ¿Quiénes fallan, los políticos o los economistas? Ah, caray. Pues ni para dónde hacerme, porque me dedico a las dos cosas. Bueno, entonces, dos veces te toca. 2 veces culpable. Pero, no, ¿por qué se falla? Mira, yo creo que lo primero que tenemos que tener en claro es esto que mencionabas tan interesante de la cultura. Nuestra cultura, no sé si recuerden que para la sociedad prehispánica tributar era un privilegio. Uh-huh. Por lo tanto, el mexicano goza de ese privilegio de tributación. El primer punto es todos aquellos que no tributan. Uh-huh. Todos los grandes capitales que no pagan los impuestos que deberían de pagar. Uh-huh. Esa es la primera equivocación. Uh-huh. Ahí es donde está el primer error. Sea un sistema liberal o keynesiano, incluso hasta socialista, sí, un socialismo de mercado, por supuesto, tiene que tributar, y tiene que tributar de manera progresiva. Uh-huh. El que más gana, pues que más pague. Imagínate todos aquellos que ahorita está muy mencionado, todos aquellos casos que tienen 10, 20, 30, 40 casas, 60 casas de miles de millones de dólares. Si pagaran su predio, ¿cuánto ingreso estaría generando para las arcas de la nación? Así es. Seguramente no lo pagan.
¿Y cuánto paga el contribuyente cautivo? ¿Qué te gusta? Así en términos globales, con impuestos especiales, el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre la renta y todos los impuestos que tienes que pagar, los que fuman, los que toman. 40% de sus ingresos, aproximadamente. Sí, la gallina de los huevos de oro. Ese es el primer detalle que tenemos que resolver, que la tributación sea equitativa al ingreso. Doctor Eduardo López. Bastante compleja es que no me imagino a un hombre muy rico abriendo su cartera y decir, sí, yo te doy. No lo imagino. Claro, sin embargo, también regresando a esa pregunta, justo quería comenzar al revés, es decir, terminar con lo que acabas de preguntar, pero empecemos por eso. ¿Quiénes fallan? Han fallado quienes han implementado este modelo, los decisores de políticas públicas de al menos los últimos 30 años. Ha fallado el modelo, ahí está la base material en México, no ha permitido tener elementos mínimos para hablar de modificar las versiones de pobreza. Y cuando digo versiones de pobreza, me refiero a todas las distintas opciones y que lamentablemente hay. La pobreza, como saben, es un tema multifactorial. Entonces, ha fallado esta visión básica, material, de cómo se ve en México a la pobreza. Cuando digo esto es que hay que ver la carga axiológica. Bien lo dice el doctor Campuzano, si se ve como liberal, si se ve como socialista, como keynesiano, como en fin. El problema es que si revisamos la historia, y me quiero ir no tan lejano como el doctor Hugo, sino al México actual, es esta diferencia enorme y permanente en la que nosotros vivimos. 53.2 o 0.4 millones de personas en pobreza en México, así lo demuestra. ¿Qué ha fallado? El político, porque es el que toma las decisiones. Los economistas también, y lo digo confesándolo, confesión de parte, porque soy economista de origen, pues hemos fallado porque le hemos apostado todo a los modelos, le hemos apostado al número, le hemos apostado solo a la medición per se, pensando que esa va a ser la solución automática para acabar con la pobreza, y nos hemos dirigido entonces en este diseño de políticas públicas, con políticas públicas de transferencias monetarias, con entregas de bienes, con te doy tu despensa, y creo que así soluciono. No, hay que decirlo, al menos las últimas 3 grandes propuestas de políticas públicas en México, Progresa, Prospera, Oportunidades, se han dedicado solamente a enfriar. Se llama contención de la pobreza, pero nadie lo ha dicho. Entonces lo que viene, lo importante es cuál es la oferta del gobierno actual, que hay que mencionarlo, es su bandera, ha sido su bandera durante estos... Pero a mí espanta porque parece que me quieren recetar una bandera de austeridad para solucionar, o sea, no veo cómo por medio de la austeridad, ¿sí?, saques a esos 54 millones de mexicanos de la pobreza. No veo cómo. No es, a ver, yo coincido contigo, yo creo que no es por ahí. Doctor, no es un asunto de solamente austeridad, porque no alcanzarían las cifras. Yo creo que lo primero que hay que hacer es un crecimiento que sea inclusivo, que incluya a todos. Para empezar, no hemos tenido en los últimos años un crecimiento como tal. El 2% contra el valor de la inflación, que hemos visto, el 2% de crecimiento constante contra la inflación no te representa nada. Hay un estancamiento de la economía. La economía está estancada. Es decir, ni siquiera la receta liberal funciona. Porque no solamente no hay desarrollo, no hay crecimiento tampoco. Por lo tanto, yo creo que el tema de la austeridad no necesariamente resuelve el problema de la pobreza. Es más, en términos económicos, ¿coincidirás conmigo? La economía hay 2 formas de verla, como el estudio de la pobreza o el estudio de la administración de la riqueza. Yo creo que tenemos que empezar a ver la economía como el estudio de la administración de la riqueza. Si no, no vamos a poder lograr los objetivos. Que dicho sea de parte, no es un asunto solamente una propuesta política del próximo gobierno. Es un mandato internacional de las Naciones Unidas. Y forma parte de los puntos de la Agenda del Desarrollo Sustentable, de la Agenda 2030 que promueve la ONU en torno al desarrollo sustentable. ¡Qué maravilla! El punto número 1 es erradicar la pobreza.
No es un asunto exclusivo ni de gobiernos de izquierda, ni de derecha, ni nada. Es un acuerdo global que recientemente, justo vale la pena comentarlo, porque acaba de ir nuestro presidente Enrique Peña Nieto a la Asamblea General de las Naciones Unidas, y entre otras cosas tendría que haber informado cuáles son los resultados en materia de combate a la pobreza. ¿Y cuál pobreza, no? Porque hay diferentes tipos de pobreza. Correcto. A ver, y justamente para allá agradezco la estafeta al doctor Campuzano, porque para allá quiero ir. Si hay algo que demuestra hoy en día el fracaso irrefutable del modelo para aplicar las políticas públicas para combate a la pobreza, es la Cruzada Nacional contra el Hambre, que fue la aparente joya de la corona durante el inicio de este sexenio. Ese programa de solidaridad de Salinas. Que por cierto no es un programa, es una coordinación de programas, es una estrategia que se juntaron, las pusieron en una licuadora e intentaron que con las mismas recetas de siempre se acabara con la carencia alimentaria en este país. En ese momento 28 millones de personas que se van a dormir a diario con hambre, con dolor de estómago por no tener al menos los 3 alimentos. Eso es de vergüenza, eso es penoso. Lo que hicieron, pobreza extrema, 11.5 millones contra 28 o 27.4 en ese momento, los cruzan y dicen que 7.01 millones de personas eran en ese momento los más, perdón por la palabra, fregados de este país. Es decir, no solamente no tenían acceso a la alimentación, sino que no tenían ingresos suficientes para nada. Entonces, el programa, o esta coordinación de programas, está destinada para tratar de solucionar esto. Pasan 2 años, hace el primer balance, 2015, que tiene que ver con 13 y 14. En el 2015 se presentan los primeros resultados y hablan de un absoluto fracaso que nadie dijo. Hicieron 5 estudios y en el, por cierto, informe presidencial solamente mencionaron uno. Dice el presidente Enrique Peña Nieto, a un presidente: hemos avanzado en combatir la pobreza, carencia alimentaria en 60%. Entonces, de esos 7.01 millones de personas, al menos más de la mitad ya estaba solucionado. No es cierto. El estudio, los otros que no se presentaron, demuestran totalmente lo contrario. Entonces, si algo hoy, que ya no hablan, por cierto, de Cruzada Nacional contra el Hambre, sino de estafas maestras, ¿no? y los órganos internos de controles, bueno, pues sacrifican a los voceros, a los de comunicación, como es el caso de la señora Sedatu, en este caso, ¿no? El vocero de la señora Rosario Robles. Pero estamos debatiendo otra cosa en México, ¿no? Entonces no estamos debatiendo lo esencial. Por cierto, si una de las pobrezas que ya mencionaba el doctor Campuzano duele, es precisamente no tener acceso a la alimentación. Pregúntale a una madre de familia qué más le duele no ver comer a sus hijos. Por supuesto. No, y entonces, ahorita hay, si no mal recuerdo, el dato, somos 26.4 millones de mexicanos en condiciones de carencia alimentaria. No es que no tengan para comer, quiero ser muy claros, sino que en el día, según las mediciones, no tienen, tienen experiencias de hambre. Así se define. Y todavía estamos sin poder dar un resultado real en este México. Vamos a la pausa, vamos al corte, vamos a regresar a una ronda de conclusiones. Es un tema muy muy preocupante como para llegar a conclusiones, pero yo nada más quiero dejar la siguiente reflexión. ¿Cómo puede un economista, vamos a decir, un secretario de Hacienda, ¿no? Perdón, pero les tengo que dar un rayón al carro. Les tengo que dar un rayón al carro. Cuando un secretario de Estado no sabe ni lo que cuesta el boleto del metro. Porque además hubo un secretario de Hacienda que dijo que con 6,000 pesos mensuales vivía una familia feliz en México. Cuando tenemos funcionarios que están orbitando por allá por Plutón y no por la Tierra, desconocen lo que es vivir con un salario mínimo, llenar un tanque de gasolina o poner 200 pesitos para ver cuánto ¿sí? Subirse al transporte público, desconocen todo eso, cuando están tan distantes de la realidad. ¿Cómo puede una nación esperar una traducción fiel, razonable y sensible de un funcionario, de un servidor público, si vive como virrey? Si hace grandes negocios, si fue insaculado, repito, a través de doctrinas económicas en los Estados Unidos, donde le indican, pues tú vas a seguir tal programa y no te salgas de aquí, ¿no? ¿Cómo? Yo dejo esta inquietud. ¿Cómo se puede hacer para revertir la historia de un combate real a la pobreza si tenemos gente que tiene mentalidad, de hamburguesa? 12:48. En la noticia, mediodía, con Miguel Ángel López Arias.
12:49, muy inquieto el doctor Campuzano. A ver, venga. ¿Qué pasó? Bueno, la respuesta a eso, yo creo que lo primero que hay que hacer es un desarrollo, no un crecimiento. Debemos ya jubilar las teorías liberales, neoliberales, y regresar a lo que ha sido exitoso: el estado del desarrollo, el estado del bienestar. ¿El Estado debe de intervenir en la economía? Sí, por supuesto. Y debe de ser de manera constante, permanente, a través de mecanismos de evaluación. No podemos tener decenas de programas sociales que no se someten a evaluación, porque han sido, como decíamos hace un momento, o sea, solo mecanismos asistencialistas, paliativos, que no han solucionado el problema de la pobreza extrema, de ninguna pobreza. Seguimos teniendo ese problema. Y por otro lado, con elementos técnicos tenemos que considerar el incremento de la población. De 40 años a la fecha hemos duplicado nuestra población, somos el doble. Por lo tanto, si nuestros programas, nuestros planteamientos, nuestras políticas no han cambiado, no han sido sometidos a evaluación, por lo menos tendrían que ser el doble de eficientes para abatir o para tratar el doble de la pobreza que hoy estamos viviendo. Si hemos duplicado la población, por supuesto que también hemos duplicado las condiciones de pobreza, porque no han sido eficientes. ¿Se necesitan estudios darse cuenta que en los cinturones de miseria en el Valle de México hay más pobres? No, claro que no. Eso es sensibilidad política. Se necesita voluntad. Claro. Voluntad. Sin dejar de lado las herramientas de medición, son relevantes porque ayudan justo a la toma de decisiones, pero la herramienta es eso, es el medio, no el fin. Y quienes han ido a estudiar escuelas precisamente con visión neoliberal, de modelos econométricos, modelos matemáticos, resumiendo a la visión de la gente, a la sensación, al problema real, no suelen darse cuenta. Por eso comparto también con Miguel que falta sensibilidad política, social, y hay que regresar al estado del bienestar. Es decir, este estado que detecta cuáles son las principales fallas en un país. Principales fallas, repito. Principales problemas. ¿Quieren un modelo? ¿El gobierno de los Estados Unidos? ¿Es el principal protector del planeta? Claro. El problema del debate de las políticas públicas, el doctor Hugo, Miguel, auditorios, los comas. Porque todo el mundo sabemos que... el diagnóstico lo tenemos. ¿Cuánto... México tiene cáncer, sí, ¿cómo le quitamos el tumor? Ese es el problema, hemos debatido. Y precisamente cuando uno habla con quien decide, toma la decisión de combatir la pobreza con el estómago saciado. No necesita tenerlo vacío, pero hay falta una enorme sensibilidad para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de pobreza en México. Muchos no saben ni siquiera, como bien apunta el doctor Campuzano, que hay distintos tipos de pobreza, ¿no? Que se mide, es multifactorial a partir del 2008 más o menos. Pero a eso nos referimos, que debemos de cambiar el cómo. El problema ya está, se ha detectado. El cómo es el verdadero asunto. Mientras no haya condiciones materiales, mientras no haya un crecimiento económico, de algún lado tenemos que partir. Si tenemos este lento crecimiento, no bancarrota, lento crecimiento, pues no vamos a dar el paso adecuado. Esa es la mentalidad. Si seguimos apretando al presupuesto público también, y con base en ello queremos resolver un problema que tiene 30 años, no estamos pensando... Ahora, ¿dónde se cruza? Le pregunto a dos sendos doctores en economía. ¿Dónde se cruza el tema educativo? Porque educación, cultura, pobreza y todo esto tiene por génesis precisamente la nula capacitación de muchos mexicanos. No comes, bueno, no trabajas, no comes, no tienes una buena capacitación, pero estamos en este momento discutiendo tumbar una reforma educativa que medianamente presentaba algunos lineamientos para saber cómo estábamos. Entonces, ¿en qué punto se cruza esta carreta con todos los bueyes, ¿sí?, en el ámbito económico, el tema educativo, doctor Campuzano? Yo decía hace rato que teníamos que hacer una evaluación permanente y constante. Por supuesto que lo primero que tenemos que evaluar es la pobreza, como se está haciendo en el mundo. Hoy en día la educación también forma parte de los elementos que determinan si una sociedad es pobre o no es pobre. Exacto. Y por supuesto que nosotros estamos con números deficientes en materia educativa. Someterse a una evaluación no es malo como docente. Yo creo que nos ayuda, nos permite reforzar tus habilidades, tus capacidades, ponerte al día las condiciones que te enfrentas en un aula. Por ejemplo,
un maestro puede determinar si le gusta o no le gusta que sus estudiantes usen un teléfono celular a la hora de clase. Claro. Pero eso no es determinante cuando en otras zonas de la región del mismo país tienes salones donde no tienes piso, donde no tienes es lo que te iba a decir, donde sentarte. Celular en la Mixteca oaxaqueña está complicado. No. Sí. No debe de ser un elemento determinante. Ajá. Si quiero o no someterme a una evaluación. Y al igual que en la educación, lo debemos de hacer en la economía. Uh-huh. Ya están los números, ya está la estadística del 43, 44, 45, 46% en los últimos 12 años. No hemos bajado en términos de pobreza. Sí. Ahí está la evaluación. Ahora es la acción. ¿Cuáles son los siguientes pasos a seguir? Yo decía, por ejemplo, en el caso de Pemex. Pemex es una empresa o es un organismo del Estado y al mismo tiempo funciona como los dos. Uh-huh. Pemex vive del Estado, del ingreso nacional. Así es. Y no paga impuestos. Debiera de pagar impuestos y, siendo una empresa, contribuir al desarrollo del país y no que el país esté manteniendo a Pemex, por ejemplo. Hay detalles muy sencillos, sindicatos, ¿no? O a sus sindicatos. Hay detalles muy sencillos que podemos evaluar y a donde se puede, sí, adelgazar el Estado de manera eficiente. Hijo, se necesita mucha voluntad política. Estamos a escasos 3 minutos de concluir esta mesa, doctor Eduardo López, y yo quiero hacer un ejercicio muy sencillo, va a ser medio complicado, pero es un ejercicio sencillo. ¿Qué le sugerirían ustedes al siguiente gobierno para entrarle de manera frontal en un ABC completito, rápido, para comenzar a disminuir este tema de la pobreza? Despolitizar a la pobreza. Despolitizarla. Ese sería el primer paso, dejar de verlos como, lo digo por todos los años anteriores, los clientes que son en materia electoral. Así es. Mientras los mantenga yo en esa condición, y hay teorías que así lo señalan, me permite a mí seguir alimentando un coto de poder. Un pobre es un voto. Un pobre con promesas es un voto. Dale, lo que haya, eso te va a tomar. El primer paso es despolitizarla en la materia, en la toma de decisiones, en el proceso de administración pública y políticas, deben de despolitizarse. Ese es el primer paso. Después, las políticas que han funcionado o han mostrado algún efecto positivo, más allá de las querer agarrar y abrazar un país y darle de comer, son las políticas de focalización. Ya saben dónde están los pobres, ya los hemos medido, ya los tienen ubicados, vayamos a atenderlos, pero a través de piso parejo, y no me refiero a la literalidad, sino al sector productivo, el acceso al empleo, al ingreso estable, que te permita satisfacer las demandas mínimas. Hay ABCs que han funcionado. Entonces tampoco estamos descubriendo el hilo negro. El problema es ese, que si tú separas la política per se de la toma de decisiones en materia de pobreza, estamos dando un primer gran paso. Y por tiempo, bueno, no me extiendo, pero sí podría dejar en la mesa esta idea para en un futuro... Sí, no, vamos a hacer una segunda mesa, por supuesto. Doctor Campuzano, te conviertes en este momento en asesor de Andrés Manuel López Obrador. En un minuto dile qué hay que hacer. Lo primero que hay que hacer es jubilar al modelo neoliberal y darle paso al modelo del desarrollo estabilizador. Que la intervención del Estado sea a través de una planeación eficiente. Primero, antes que cualquier otra cosa, hay que evaluar lo que sirve y dejarlo. Y lo que no sirve, hay que echarlo a la basura y empezar otra vez. ¿Qué podemos hacer para poder avanzar de manera muy significativa y rápido? Platicar, como ya lo he estado haciendo con todos esos buenos empresarios, y eslabonar las cadenas productivas. Hace 40, 50 años había pequeños empresarios que se dedicaban a hacer transporte de las grandes cadenas comerciales, que hacían etiquetados, que hacían fichas, que hacían ciertos procesos que hoy en día no los hacen. Hoy todo lo hace la gran cadena comercial, porque se lo ha permitido el gobierno. Hoy lo que debe de hacer es un eslabonamiento de las cadenas productivas y que exista una oficina que evalúe la economía de manera constante y periódica. Nos volvemos a encontrar, ¿no? Gracias. Ya está. Doctor Hugo Campuzano, vicepresidente del Colegio de Economistas de la Ciudad de México, gracias. Gracias a ustedes. Doctor Eduardo López, gracias. Muchísimas gracias. Aquí nos vamos a encontrar, ¿eh? Por supuesto. Yo soy su servidor Miguel Ángel López Farías, le mando un abrazo al jefe Ranger, hoy es su cumpleaños, y como siempre le digo, pásela bonito.